Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Una vez más estamos reunidos acá para continuar con la lectura del libro de El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. Y en esta oportunidad vamos a dar inicio a la lectura del tema número 9, el cual lleva por título La locura de Nabucodonosor. Iniciamos con la cita bíblica del libro de Daniel, capítulo 4, versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Introducción. En toda la historia de la humanidad podemos ver que el ser humano es propenso a ser altivo. Cuando las personas son llamadas a ocupar puestos de eminencia y no tienen temor de Dios, se vuelven orgullosos al punto de creerse superiores a los demás. Proverbios, capítulo 30, versículo 21 al 23. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 18 al 21. En este caso pueden llegar a ser prepotentes, opresores, abusivos y hasta explotadores. Esta situación se da en casi toda actividad humana, en niveles políticos, laborales y hasta eclesiásticos. El orgullo puede dominar el actuar de la persona, así como la soberbia puede controlar la conciencia y voluntad, convirtiendo al hombre en un vanidoso enfermizo que tarde o temprano será humillado. Lucas capítulo 18 versículo 14. Desarrollo. Nabucodonosor estaba mal en el aspecto espiritual. Su pensamiento era completamente erróneo, pues creía que tener riquezas y poder lo eran todo. Indiferente a las cosas santas, busca su gloria. Su egocentrismo era su debilidad, además de ser esto una característica babilónica. Daniel capítulo 4 versículo 30, Génesis capítulo 11 versículo 4. Debemos cuidar nuestro corazón porque Dios examina a todas sus criaturas. Nuestra vida consiste en estar a cuentas con Dios. Lucas capítulo 12 versículo 15. Punto número 1. La advertencia de Dios. Daniel capítulo 4 versículo 27. Dios aconsejó al rey Nabucodonosor a través de Daniel. Le comunicó que debía corregir su vida, volverse de sus pecados y dar frutos de arrepentimiento. Le advirtió que renunciara a su maldad y fue bondadoso con los oprimidos. No le dijo solamente que hiciera justicia social. El punto principal de la amonestación era dejar su crueldad y egoísmo a través de una verdadera conversión a Dios. Dios en su misericordia advierte del peligro que corremos al volvernos jactanciosos, vanagloriosos y al dedicarnos a humillar a nuestros hermanos. Nos da la oportunidad de corregir nuestra forma de vida y reconocer que la profesión o rango que tengamos se lo debemos a su misericordia y no a nuestro propio intelecto. El Señor quiere un cambio en nuestra conducta antes que enseñarnos la lección de humillación. Salmos 119, versículo 67. Punto número 2. La jactancia del rey. Daniel capítulo 4, versículo 30. Nabucodonosor tenía razones humanas para sentirse orgulloso. Su imperio era el más poderoso del mundo, pues Babilonia destacó en la elaboración de leyes, en arquitectura, astronomía, astrología, artes, etc. Daniel capítulo 2, versículo 38 y 39. A través de la arqueología se ha descubierto que en Babilonia había calles empedradas para vías procesionales, templos de características específicas como la llamada Torre de Babilonia, que era escalonada de 7 pisos de alto y construida con más de 60 millones de ladrillos cocidos. En dicha torre o zigurat se encontraba el templo de Marduk, conocido como el
Temen Ankai, que significa casa del fundamento del cielo y de la tierra. En el Sigurat se encontró una estatua de oro de Marduk que pesaba 52.000 libras, también la llamada puerta de Ishtar, decorada con 557 animales pintados con colores brillantes sobre un fondo azul vidriado. Tampoco se puede dejar de mencionar los jardines colgantes de Babilonia, que fueron una de las 7 maravillas del mundo, según Heródoto. Alardear de tener riquezas o jactarse de gran poder debido a posiciones elevadas o por un privilegio dentro de la iglesia puede llevar a enaltecer nuestro nombre y no darle la gloria a Dios. Juan capítulo 13 versículo 10, tercera de Juan capítulo 1 versículo 9. Eso es un síntoma de complejos y evidencia falta de madurez, una característica muy necesaria para valorar nuestra realidad en Cristo. Algunos hombres proyectan apariencia de grandeza solo para satisfacer el ego. El Señor Jesús nos exhorta a ser humildes para tener descanso y sanidad en nuestra alma. Mateo capítulo 11, versículo 29. Punto número 3. Aún estaban las palabras en su boca. Daniel capítulo 4, versículo 31. En ocasiones Dios trae juicio al momento que se expresan palabras que hacen burla de su soberanía. La Biblia nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por ello debemos analizar que en nuestro corazón no haya jactancia de nuestros logros para no actuar de forma insensata como lo hizo este rey, quien trajo juicio sobre sí. Punto número 4. El juicio de Dios a Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículo 31. Este rey se olvidó del sufrimiento de los prisioneros que trajo de Jerusalén y de las injusticias cometidas en las provincias conquistadas. Solo pensaba en sus logros y por esa causa le fue quitada su posición de eminencia. Daniel capítulo 1 versículo 1 al 3. Daniel capítulo 4 versículo 27. El egoísmo, soberbia y orgullo hacen que un líder solo vea su conveniencia, lastime el alma de los creyentes, se atribuya la gloria, el poder y la alabanza que solo corresponden a Dios. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. Veamos las facetas de la locura del rey, producto de no arrepentirse de su altivez. Inciso A. Apacentado como un buey. Daniel capítulo 4 versículo 32. Ese desorden mental es conocido psicológicamente como boantropía, palabra compuesta por boos, una palabra del latín que significa buey, y antropo, palabra griega que significa hombre. En otras palabras, buey hombre. En esa enfermedad la persona se comporta como un buey con una conciencia normal y su dieta exclusiva es la hierba. Una característica negativa del buey es que ha perdido su capacidad de reproducirse y por ende no tiene frutos. Un creyente soberbio puede volverse improductivo tanto en lo laboral, económico, académico o espiritual, hasta que reconozca que de Dios proceden las riquezas, el poder y la gloria. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 12. Inciso B. Su habitación entre las bestias del campo. Daniel capítulo 4 versículo 32. Proféticamente Dios estipuló que hasta las bestias del campo servirían al rey Nabucodonosor, pero a causa de su autosuficiencia el rey terminó convirtiéndose en una de ellas. Jeremías capítulo 27 versículo 6, Jeremías capítulo 28 versículo 14. Dios nos ha escogido para hacernos prósperos y para que tengamos eminencia en nuestras labores seculares y eclesiásticas. Pero cuando no tenemos la capacidad de administrar el éxito y nos vanagloriamos y olvidamos de nuestro Hacedor, Él puede
degradarnos para que entendamos que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Inciso C. Comía hierba como los bueyes. Daniel capítulo 4 versículo 33. Comer hierba está incluido en la sentencia que Dios le dio al hombre cuando pecó. Génesis capítulo 3 versículo 18. Además, cuando Dios instituyó la Pascua, le ordenó al pueblo de Israel que comiera hierbas amargas para que no olvidaran las amarguras que habían vivido en Egipto. Éxodo capítulo 12 versículo 8. De lo anterior comprendemos que ante los ojos de Dios la altivez es un grave pecado. Fue el motivo por el cual Luzbel fue desechado. Ezequiel capítulo 28 versículo 14 y 19. Comer hierbas amargas representa no olvidarnos de dónde nos sacó Dios, es recordar nuestra vida pasada y no jactarnos de las bendiciones presentes por nuestras propias fuerzas, sino atribuirlas a la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 12. Punto número 5. Le fue devuelta la razón. Daniel capítulo 4 versículo 34. Antes de ser sometido al trato de Dios, el lenguaje del rey y su forma de actuar y comportarse era pagana. Pero después de vivir como bestia, reconoció la soberanía del Rey del cielo. Daniel enfatizó que el rey permaneció loco hasta que entendió que el Dios Altísimo es quien tiene dominio sobre el reino de los hombres. Daniel capítulo 5 versículos 21 y 22. Su nueva manera de actuar a causa de haber recobrado la razón fue la siguiente. Veamos. Inciso A. Bendijo al Altísimo. Daniel capítulo 4 versículo 34. Nabucodonosor reconoció la dureza y la bondad que Dios utilizó en él. Admitió que estaba nuevamente en el trono porque el Dios soberano decidió colocarlo en ese lugar. Daniel capítulo 4 versículo 36. Dios no quiere vernos mal. En algunos casos puede disciplinarnos para que administremos sus bendiciones de forma sabia y con un corazón agradecido y bondadoso. Inciso B. Alabó y glorificó al que vive por siempre. Daniel capítulo 4 versículo 34. El rey reconoció que era un hombre común y que el único digno de ser alabado es Dios. No solo le dio gloria cuando lo liberó de la locura, pues continuó adorándolo y luego hasta emitió un decreto reconociendo que el Señor puede humillar a los que andan en soberbia. Daniel capítulo 4 versículo 37. Debemos comprender que la humillación viene para hacernos entender los preceptos de Dios y para que caminemos en su voluntad. Salmos 119 versículo 71. Conclusión. Algunos creyentes tienden a no darle a Dios el lugar que merece. La palabra nos enseña que hombres cambiaron la gloria de Dios honrando a la criatura antes que al Creador, y por ello terminaron mal. Romanos capítulo 1 versículo 25 al 32. Cuando Israel construyó el ídolo, Dios le dio una lección. Esto nos enseña que Él tiene el control, por lo cual podría aún corregirnos en la forma como lo hizo con Nabucodonosor. Salmos 106, versículos 19 al 22. Gloria a Dios. Una vez más llegamos al final de la lectura del tema número 9, mis amados hermanos, el cual lleva por título La locura de Nabucodonosor. Si la lectura de este libro, de estos videos, está siendo de edificación para sus vidas, como siempre los invito a que puedan compartir los videos en sus redes sociales, a que se suscriban al canal, y si tienen algún libro que les gustaría que pudiéramos leer más adelante, los invito a que lo dejen escrito en sus comentarios y con la ayuda del Señor estaremos dándole búsqueda a dicho libro para poder seguir siendo edificados por medio de la lectura de más libros.
Una vez más, mis amados hermanos, que Dios los continúe bendiciendo, y si Dios nos lo permite, estaremos acá en los próximos días continuando con la lectura de este libro de el Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. Que Dios los continúe bendiciendo.